Una comunidad caminando de la mano de Jesús cosechará grandes frutos. A continuación tu programa Perseverando en Comunidad, por cortesía de radioangelus.org. Era la comunidad donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo, se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero, como Cristo se entregó por amor. Mi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo condenan, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero, como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús el Señor, que vive con nosotros, el que camina con nosotros, que con su amor y misericordia dirige nuestros pasos. Padre, quiero darte gracias por el don maravilloso de la vida, que es tan linda,
que es tan pura. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar en la cabina del amor, la cabina del ángel, la cabina de Dios. Padre, quiero suplicarte en el nombre poderoso de Jesús el Señor, por el Papa, autoridad máxima de la Iglesia Católica, representante de Cristo en la tierra. Condúcelo y dirígelo con la sabiduría, con la fortaleza, con el entendimiento, con la piedad. Por favor, te lo suplico, Señor. Quiero suplicarte por los cardenales, de todos los países del mundo, especialmente por Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador y cardenal de la Iglesia. Quiero suplicarte también por Monseñor Alas, obispo de la Arquidiócesis de San Salvador, por el párroco que está al frente de esta radio, Ángelus. Quiero suplicarte por el Padre Roque, párroco de la parroquia Dolores Hidalgo. Quiero suplicarte por mi párroco, Romeo Omán Villega, por el vicario, nuestro vicario, Padre José Luis. Señor, quiero ponerte en tus manos a nuestro obispo, Monseñor Constantino Barrera Morales. Quiero suplicarte, Señor, que lo bendigas, que le des sabiduría para dirigir a su rebaño sonsonateco, que le des la gracia de tu amor, la que recibió el día de su bautismo, la que recibió el día de su confirmación, el día del orden sacerdotal, cuando recibió la imposición de manos por el señor obispo, y la imposición de manos que recibió el día que tiene la gracia, el honor de recibir el orden episcopal, de ser pastor de la diócesis de Sonsonate. Quiero pedirte también por el Padre Cecilio, por el Padre Miguel, por el Padre Alejandro Constante, que está trabajando en el Seminario Menor de Santiago de María, de California, Santa Elena. Por favor, Señor, te lo suplico, toma a mi Padre Guillermo Telule, que está al frente de la Hermana de la Guardia del Santísimo, coordinando a ese equipo de hermanas que son guardias del Santísimo.
Quiero ponerte en tus manos al Padre Ricardo Cuesta, que está al frente de las partes delicadas en lo que es el exorcismo dentro de la diócesis. Al Padre Héctor Estrada, vicario general de la diócesis de Sonsonate. Al Padre Eric, al Padre Henry, que está en Virginia. Quiero suplicarte, Señor, por todos ellos. Quiero suplicarte por los hermanos que están pidiendo oración. Por los hermanos que nos escuchan en Estados Unidos. Por los hermanos que nos escuchan en México, en Guatemala, en Honduras, en todo Centroamérica, en toda América, en todo Latinoamérica. Los que nos escuchan en el Caribe, los que nos escuchan en Europa, los que nos escuchan en Asia, los que nos escuchan en Oceanía. En el nombre poderoso de Jesús, toma las necesidades que hay en cada región. En el nombre poderoso de Jesucristo. América, tierra de la esperanza, tierra del amor de Dios. No pierdas la fe, América. No pierdas las esperanzas, América. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toma la vida de los sacerdotes, anímales en el poder del Espíritu Santo. Que ni un sacerdote se desanime, a lo contrario, que pueda sentirse animado y fortalecido. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Padre, fortalece a nuestros queridos clérigos. En el nombre poderoso de Jesús, toma, Señor, la dirección de las autoridades competentes de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, en compañía de la Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra, que podamos seguir el modelo de Cristo, seguir el modelo de Dios en la persona de Cristo el Señor, que podamos seguir el modelo de los santos, de las santas, de la Santa Madre Iglesia. Anímalos a todos y a todas en el poder del Espíritu Santo. Anima al pueblo laico. Anima al pueblo de Dios. Anímalo, por favor, Espíritu Santo. Nos sentimos, bendito Dios, como cuando Jesús iba dormido en la popa de la barca. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿no tienes miedo que nos hundamos? ¿No tienes miedo que nos hundamos? Y Jesús se levanta y calma las olas de las aguas, las adversidades de este mundo, los problemas y las persecuciones que tú, hermano, que tu hermana tienes. Jesús se levanta y calma la tempestad. Gracias, Jesús, por calmar la tempestad. Quiero pedirte por las autoridades civiles, por los que gobiernan los países, por los que gobiernan las regiones. Toma, Señor, su corazón. Que no se apoderen, bendito Dios, de la bolsa. Que no se apoderen, bendito Dios, del poder económico,
sino que puedan ayudar a los más pobres y sencillos de este mundo en el que vivimos. Padre, todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la cabina de Dios, a la cabina del ángel. Bienvenido, hermano Lalito. Qué felicidad tenerlo a ustedes en esta programación tan especial que Dios nos ha encomendado. Llevar la palabra por todo el mundo y decirles a los ciegos que verán, a los sordos que oirán, a los paralíticos que caminarán, y anunciar el año de la gracia. Bienvenido, Sergio, a tu programa Perseverando en Comunidad. Bienvenido, Hugo, por estar en su programa. Estamos al aire, al mundo entero, para anunciar el poder de la palabra. Hoy en esta hermosa mañana, en tu programa Perseverando en Comunidad, tendremos como tema comunidades fieles a las enseñanzas de Jesús. Bienvenido, hermano Hugo. Muy buenos días. ¿Qué tal, mi hermano Sergio? Gracias a Dios, bien, hermano Hugo. ¿Y usted? Pues, ¿qué te digo, mi hermano? Bendecido. Como dice mi hermano Vidal, bendecido y bendiciendo. De verdad, es una alegría, ¿verdad, hermano Lalito? Pues estar nuevamente acá en este programa, ¿verdad? Y gracias, hermano Vidal, porque de verdad, por tomarnos cuenta en este proyecto de este maravilloso programa Perseverando en Comunidad. Saludar pues a los hermanos y las hermanas en diferentes lugares del mundo. De verdad que es una alegría, ¿verdad? Para nosotros poder compartir. Y como pues el programa lo dice, Perseverando en Comunidad, ¿verdad? Y en esta mañana, de alguna manera, queremos, como bien lo decía usted, comunidades fieles a la enseñanza de Jesús. Hebreos 13:8 dice claramente la palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero ante las circunstancias de lo que a diario vivimos, de lo que a diario vemos de que muchas veces hay lugares como que pretendemos nosotros querer cambiar la enseñanza ya establecida, dada por Dios. Y a veces esa corriente muchas veces se siente un poco atractiva. No sé, hermano Sergio, si lo has visto, esos lugares donde pues a veces sentimos que la palabra que atraen demasiado. Así es, ¿verdad? Son circunstancias, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas que van fuera del contexto de lo que se nos ha inculcado a nosotros, ¿verdad? Y más que de lo que se nos ha inculcado, de lo que se nos han enseñado, desde lo que es, pues, lo que es la historia de la salvación, tanto desde el Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, últimamente están surgiendo Biblias, no sé, mi hermano Sergio, mi hermano Vidal, pues yo sé que sí se han dado cuenta, que están surgiendo algunas Biblias ya que ya están saliendo más adulteradas todavía, ¿verdad? Las están modificando en un sentido para poder de alguna manera justificar algunas cosas que legítimamente Dios, en sentido de la moralidad, es bien claro y dice cosas que no se pueden tolerar dentro de lo que es el marco de la, valga la redundancia, de la moralidad, en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, por eso queremos nosotros hoy en esta mañana, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, como querernos ayudar a que nosotros de alguna manera seamos como más, ¿cómo podría ser la cuestión? Más juiciosos, estar pendientes de la enseñanza que se nos está dando o que estamos dando, ¿verdad? Primeramente, eso es bien maravilloso y reconocer, hermanos y hermanas, que esa es la riqueza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica,
¿verdad? Que se ciñe como en una mesa de 3 pies, ¿verdad? Que está la palabra, está el magisterio y está la tradición. Y si una de estas 3 cosas falta, esa enseñanza ya todavía hay algo ahí que ya no camina bien. Entonces vemos cómo el magisterio, ¿verdad? Y la tradición, ¿verdad? Son las que nos ayudan a interpretar, a entender el mensaje de Jesucristo. Ahora bien, tanto el magisterio como la tradición están al servicio de la palabra, no la palabra al servicio de. Pero es un conjunto que el uno no puede estar sin el otro. Entonces, en esa línea, poder nosotros ir viendo, y me encanta sobre todo, como el Papa Francisco nos lo está diciendo a nosotros, que tenemos que tener cuidado con diferentes ideologías que se nos están dando. Y dentro de muchas de esas cuestiones, hermano Sergio, la apostasía, por decir esto, ¿verdad? ¿Cuánta gente al final de los tiempos, dice Jesús, apostatarán de la fe? Creerán o inventarán nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas que irán en contra de lo establecido por el Señor. Por eso vamos quizás a leer un texto. Comenzamos con Hebreos 13:8, como les decía, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero este versículo es tan conocido, pero muy poco a veces tratamos quizás de verlo de la profundidad que nos quiere decir. San Juan 14:6. Dice así el Señor: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos en este versículo que Jesús es bien claro, Él es el camino. No hay otro. Y lo dice 1 de Timoteo, ¿verdad? Claramente, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo el Señor. Lo mismo también lo dice en Hechos 4:12, ¿verdad, hermano Sergio? Sí. Entonces vemos todas esas partes. Entonces yo quiero, hermanos y hermanas, que en esa línea, ¿verdad?, nosotros vayamos viendo y vayamos descubriendo si las enseñanzas que se nos están dando, que se nos están transmitiendo a través de los que Dios ha permitido que sean nuestros líderes en las comunidades, en los apostolados, en todo lo que se nos enseña, veamos nosotros si verdaderamente es enseñanza o son enseñanzas de Jesucristo o son enseñanzas de hombres. Primera de Juan 4:1 es bien claro y dice San Juan: examinar los espíritus. Examinar los espíritus, porque, ¿verdad?, no todo viene de Dios. No todas las cosas que a veces se nos presentan vienen de Dios. Entonces vamos a ir entrando, ¿verdad?, como haciendo como una base de lo que pretendemos nosotros iluminar esta mañana. Mi hermano Vidal, mi hermano Sergio, mi hermano Lolito, ¿verdad?, para que nos vayamos dando cuenta nosotros si la enseñanza, si la formación, si la catequesis, si la predicación, si todo lo que se está dando va enmarcado en el cristocentrismo, donde Cristo es el centro y el Señor de todo cuanto existe. Mi hermano Sergio, ¿qué piensas de esto, mi hermano? No sé, a ver, ahí si nos puedes iluminar desde la palabra, de lo que estamos diciendo, de ser comunidades fieles al mensaje del Señor Jesucristo. Sí, y nosotros podemos darnos cuenta que problemas de poder ser fieles a la enseñanza de Jesucristo hubieron desde la primera, porque muchos se fueron, primeras comunidades, muchos se fueron por otro lado, y ese era uno de los problemas más grandes que tuvieron los apóstoles, el conservar la verdadera enseñanza. Acordémonos que en Gálatas San Pablo le dice a la comunidad: Gálatas estúpidos, empiezan por el espíritu y terminan por la carne. ¿Cómo que otro viene a hablarles de otro evangelio y ustedes ya le hacen caso? Y eso está pasando en este tiempo. Se nos están hablando de otros evangelios. Evangelio de la prosperidad, que con cuánto daño está haciendo. Que dame esto, que Dios te va a dar lo otro, que Dios aquí, que Dios allá.
el otro que el evangelio de la gracia, que dicen que uno ya no peca. Creciendo en gracia. Es la iglesia que ha tomado eso, que ellos dicen que ya no pecan, No existe el pecado. que ya Jesús ya murió y ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces se están yendo. Mencionaba el hermano Hugo cómo le están queriendo dar vuelta a la interpretación de la palabra de Dios, que están haciendo versiones más modernas en las que quieren hacer aparentar de que estábamos equivocados, pues. Y hoy lo más grave que tenemos hoy en este tiempo es la fuerza que está tomando, ¿cómo le podría decir a esto? Que no es que que los odiemos, no es tanto sino el feminismo, con la ideología del género, con la invitación al aborto, queriendo que se propague el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Y todo esto va en contra de la palabra de Dios. Porque el aborto es querer contener el crecimiento de la población. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Dios en el Génesis? Crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Pues hoy están diciendo ahí que no. Y eso es lo que... Y le han metido a las mujeres que ellas son dueñas de su cuerpo y que ellos pueden decidir. Y están poniendo, entonces, la enseñanza que se está dando en este tiempo va en contra de la enseñanza que Dios nos ha enseñado. ¿Qué nos enseñaba Jesús? Que si ves a tu hermano cometer un pecado, ¿qué tengo que hacer? Pero ¿cómo lo voy a corregir? Si veo que él ha hecho algo, voy a hablar con él primero. Si él no hace caso, voy a llevar un testigo. Y si aún así no hace caso, tengo que llevarlo a la comunidad. Y si es así, entonces quiere decir que no quiere nada con Dios. Pero Él nos está dando las pautas. Pero ¿qué hacemos hoy en este tiempo, hermano Hugo? Cuando vemos que alguien ha hecho algo malo. Bueno, a veces allí, hermano Sergio, recae lo que dice San Pablo, ¿verdad? En el capítulo 1. Que a veces en vez de ayudar al hermano, a la hermana, vemos como bien y hasta le aplaudimos las cosas que se hacen que van en contra de lo moral. Y más que incluso que lo moral, incluso contra la misma naturaleza, pues, porque la naturaleza en sí mismo nos enseña que todo eso es una transgresión, ¿verdad? No es necesario a veces entrar en materia de la profundidad de eso. Entonces vemos verdaderamente como lo que tú dices, hermano Sergio, la verdad que tiene lógica, ¿verdad? Y vamos viendo, la verdad, la diversidad de cosas que se nos están dando en diferentes doctrinas que se nos quieren implantar fuera del contexto del Evangelio, fuera del contexto de la palabra del Señor. Mi hermano Vidal, algo que quiera compartir, hermano, sobre lo que es esto, porque yo siento de que, volviendo a lo que decíamos, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre, entonces la enseñanza de Jesús está dada, la revelación está dada. ¿Qué podríamos decir nosotros hoy sobre algunas cuestiones que se dan en muchas comunidades que van en contra de lo que ya el Señor ha establecido? Uno de los detalles, querido hermano Hugo y todos los hermanos que me acompañan a la radio y hermanos radio escucha, uno de los detalles por los que vivimos en las comunidades es que no hemos tomado en serio Hechos 2:42. Dice Hechos 2:42, o mejor dicho, 41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Es que hay que hacer caso al Evangelio. El Evangelio es un mensaje, es un mandato que Dios nos da
a través de las personas delegadas, de los obispos, los sacerdotes y las personas que ellos pues delegan. Miren qué palabra más poderosa. Así pues los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados aquel día y se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Eran fieles a conservar. ¿Qué es conservar? Guardar. Cuidar. Mantenerme al tanto de lo que los apóstoles me están diciendo. Miren, tenían cosas maravillosas. Se agregaron unas 3,000 personas y eran fieles a conservar la enseñanza de los apóstoles y compartir lo que tenían. Compartían lo que tenían. Hermano, vivimos en un país, en un mundo lleno de tanta soberbia, lleno de tanta envidia. Pocos son los que comen bien y muchos comen mal. Esta palabra es bien fuerte y este programa es súper fuerte, hermano Hugo, porque mucha gente quiere vivir en las comunidades, quiere estar en las comunidades, pero no son fieles a las enseñanzas de Jesús, o no somos fieles a las enseñanzas de Jesús. Yo anoche predicaba en la comunidad y les decía que no somos capaces de bolsearnos. Vivimos renegando que no tenemos y llamamos la calamidad con decir yo no tengo. Llamamos la calamidad con decir yo no puedo. Dice la palabra que con la predicación de Pedro, en una enseñanza se convirtieron 3,000. Es urgente, queridos hermanos, volvernos a las enseñanzas de Jesús. Volvernos al Señor, porque cada vez que venimos al Señor y nos dejamos enseñar de Él, comunidades fieles a la enseñanza de Jesús. Jesús está siempre presto para enseñarnos. ¿Cuántas personas de las comunidades, hablando de las comunidades rurales, pudieran hacer el esfuerzo de venir 2 veces a misa por semana? Una vez el jueves y una vez el domingo. Pero como hay poco amor a Jesús, no se va. No se va. No tenemos capacidad de conquistar, de enseñar a las personas que tienen posibilidades. No vamos con la confianza, con la certeza. Y dice, eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles y compartían lo que tenían. En reunirse para partir el pan y en la oración. Quiero decirles, queridos hermanos, que necesitamos, más que hablar de oración, orar en comunidad, orar en grupos, orar en familia, orar en la calle, orar en el bus, orar en el carro, orar en el avión, orar en el barco o donde me encuentre, pero orar antes de hablar de oración. Segundo, reunirse, compartir los bienes. Cuando el escritor sagrado habla de compartir los bienes, queridos hermanos, no habla de quedarse sin nada. Habla de compartir de la bendición. Comparto. Parto con lo que tengo. ¿Vean? Parto con lo que tengo y se lo doy a mi hermano. En forma de testimonio quiero contar el día de ayer. Yo me siento a una mesa a desayunar. De repente se acerca un hermano
y me dolió el corazón. Me dieron ganas de más que darle dinero para abrazarlo y decirle te amo en el nombre del Señor. Y lo hice, lo abracé, pero sé que el abrazo no le iba a llenar su necesidad. Sé que el abrazo no le iba a llenar su vacío. Siéntate, come con nosotros. Bebe con nosotros. Este hermano tiene una hija en el hospital. Ya le volaron una canilla. Y él iba al hospital para que no le vayan a volar la otra. En un accidente de tránsito esta niña, hija de este hermano. Yo me vengo a dar cuenta de que él no llevaba ni 5 a un hermano. Les voy a decir que le diera prestado $3. Y el Señor me pone en mi corazón, dale a esta persona una ofrenda porque la necesita. ¿Cuántos hermanos, y no lo digo querido hermano, tú que me escuchas con jactancia, lo digo con humildad? ¿Cuántas veces Dios te ha puesto en el corazón a ti, querido hermano que me escucha, darle una ofrenda a fulano de tal y no lo has hecho? No lo has hecho. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Cuánta gente tiene negocios en los mercados y prefieren botar la verdura, pero no son capaces de regalar lo que todavía está bueno? Por la ambición de quererlo venderlo todo, muchas veces se chuquea una parte de eso. Queridos hermanos, necesitamos, querido hermano Hugo, irnos a las enseñanzas. Pero aquí hay una tela que cortar también. Pero hay que ver qué tipo de enseñanza me va a dar mi pastor, por ejemplo. Es bien fuerte esto que voy a decir y de antemano le pido disculpas a todos los sacerdotes del mundo. Pero muchas veces la enseñanza no va en torno a Cristo, va en torno a beneficios, va en torno a otras cosas, menos a Cristo. El hermano Hugo creo que les puede explicar más esa parte y lo está diciendo el Papa Francisco últimamente. La verdad de las cosas, hermano Vidal, que bueno que retome eso. A ver, ahorita para muchos hermanos y hermanas pensamos nosotros como a veces ver las circunstancias, lo que está pasando, lo que está sucediendo a nivel de iglesia católica, ¿verdad? A mi criterio, a mi criterio miope, poco, pobre, pero lo que alcanzo a percibir, que lo que gracias a Dios hoy tenemos es un papa, ¿verdad? Cada quien ha tenido su propia forma y ha vivido sus propios tiempos. Los tiempos cambian y son diferentes, pero en este tiempo yo siento que el Papa Francisco, uno de los que más nos está exigiendo volver a los orígenes de lo que tiene que ser el cristianismo, a lo que es pecado llamarle pecado, a lo que va en contra de lo moral hay que decirlo, lo que va en contra de la enseñanza de Jesucristo hay que promulgarlo, y por eso se está ganando muchas enemistades, incluso dentro de la iglesia, porque lo que usted acaba de decir, mi hermano Vidal, esa es una verdad. Tenemos santos sacerdotes y que Dios bendiga, pero tenemos muchos que pues están ahí por otros intereses y no verdaderamente son como lo que usted decía ayer, como lo dice el libro de Ezequiel, ¿verdad? El pastor que se come las ovejas, ¿verdad, hermano Sergio? No están para cuidar, para cultivar, para enseñar, y olvidamos el fin propio que es la salvación. Olvidamos eso y toda doctrina, toda enseñanza. Por eso, hermanos y hermanas, todo tiene que partir del, vuelvo a la palabra, y yo la voy a nombrar varias veces, el cristocentrismo.
Si Cristo no es el centro de toda mi vida, si Cristo no es el centro de lo que hago, de lo que digo y de lo que enseño, entonces no es la enseñanza, ni estoy siendo fiel a la enseñanza de Jesucristo, sino que voy sobre otras ideologías, sobre otros intereses. Hermano Lalito, algo que usted nos quiera compartir sobre lo que estamos diciendo esta mañana. Bien, gloria a Dios, hermano, muchas gracias. Pues a mí me gusta la temática porque sí toca fibra, ¿verdad? Y si hay problemas, como ya lo conocemos, ya lo han dicho ustedes, hermanos, en las enseñanzas que se dan, ¿verdad? Pues quizás en todas partes, pues a veces, hermano, es porque el enseñador, ¿verdad? El enseñador es el que no, como que no ha entrado, no ha encajado, ¿verdad? Pero es por su perfil, ¿verdad? Por sus convicciones personales. Y es importante, como ustedes ya lo dijeron, ser transparentes en la enseñanza. Esto es bien delicado, porque Jesús dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los maestros de la ley, ¿verdad? Qué delicado por estar allí al frente, ¿verdad? Sin embargo, tergiversar esa enseñanza, eso, hermanos, eso es cuestionable, ¿verdad? El Señor pues no lo puede permitir. Y por eso, hermanos, es que hay desviaciones en todas las áreas, y como ya lo dijo el hermano Hugo, en el área de la moral. Qué difícil, hermano, estar como permitiendo ser permisibles, hermanos, en el nombre de Dios, de cosas que no vienen de Dios, ¿verdad? Y ser incluso enseñadores, ¿verdad? Esto, hermanos, es repudiable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y por eso es que hay consecuencias trágicas, y muchos se van por allí porque alguien enseñó eso, ¿verdad? Entonces yo quisiera leer algo de la Biblia, pero es bien fuerte, hermanos, ¿verdad? Pero hay que decirlo. Dice así San Pablo a los Romanos, capítulo 1, en el versículo 22, ¿verdad? Pero ténganme paciencia, dice: creyéndose sabios se volvieron necios, incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración, ya que juzgaron inútil conocer a Dios. Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Esto es, hermanos, una cosa bien terrible. Se aprueba lo que hace, hermanos, los que actúan de tal modo, dice, ¿verdad? Y no se puede permitir porque Dios, hermanos, los ha abandonado a un mundo, hermano. Y uno dice, ¿y por qué existe la maldad? ¿Y por qué existe la injusticia? Hermano, es que Dios es injusto, es que Dios, ¿por qué permite eso? Es, hermano, porque nosotros hemos cambiado la gloria de Dios, que es incorruptible, por imágenes, dice, de muchas cosas, hermanos, porque el pecado nos dice Jesús, ¿verdad? De lo que abunda en el corazón habla la boca. Y si nosotros enseñamos cosas malas es porque nuestro corazón es malo, hermano. Hay que convertirse.
Así es que, hermanos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Estar, pues, aprovechar este instante, este momento, para decirle al mundo entero, hermano, es preciso convertirse y caminar a la luz de la palabra de Jesús, del Evangelio de Dios. Bien, gloria al Señor, hermano. Hermano Lalito, gracias por esa iluminación bíblica, porque yo siento que es que de eso se trata. No de venir a decir lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Gloria a y Dios. ese tiene que ser la enseñanza que debe de prevalecer dentro de nuestras comunidades. Bueno, en la lectura de lunes se veía en la primera lectura el caso de inmoralidad en la comunidad de Corinto. ¿Y qué dice San Pablo? Saquen ese pecador de entre medio. O sea, están haciendo cosas de las cuales dan vergüenza. Y lo recalca pues la lectura que acaba de leer usted del capítulo 1 de los Romanos. Entonces, hermanos y hermanas, esa es la clave, volver nosotros al cristocentrismo. Insisto, lo voy a mencionar varias veces esa palabra, no en un sentido de caer en repetición de palabras, sino es que eso tiene que ser. Ahora bien, hay algo bien fundamental, mi hermano Vidal, que usted retomaba de Hechos 2:42, 41-42. O sea, ser fieles a las enseñanzas. Pero es que ese es el problema, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros no nos queremos dejar formar. Y a veces también los formadores que tenemos son formadores que nos enseñan no la enseñanza de Jesucristo. Por eso yo vuelvo al texto que les mencionaba de 1 de Juan 4:1. Hay que examinar los espíritus. Dice San Pablo a los tesalonicenses también, no menosprecéis las profecías, sin embargo examinarlo todo. Amén. Porque no todo viene de Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿cuál es la fuente que nosotros tenemos? Mi hermano Vidal mencionaba algo fundamental, la oración. Porque en esto del camino de Dios, para comenzar, no es de quien quiere, sino de quien Dios quiere. Porque muchos quieren, pero Dios no los ha llamado a X ministerio. Entonces, cuando a veces tenemos, hermanos y hermanas, últimamente, y yo lo he mencionado varias veces, y hoy pues lo quiero recalcar, no con palabras mías, sino con lo que dice el Papa Francisco, sobre todo en la última carta, ¿verdad? De las diferentes corrientes o pensamientos, ideologías que van en contra del Evangelio. Miren, hermanos y hermanas, hay cosas que por eso no fructifican, porque Jesucristo no es el centro de esas enseñanzas. Cuando Jesucristo es el centro de esas enseñanzas, hermanos y hermanas, se cumple lo que dice capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. Y estas señales son las que acompañarán a los que creen en mi nombre. Pero qué triste cuando nos encontramos con hermanos y hermanas dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, que dicen, pero es que esas cosas fueron para el tiempo pasado. Eso para en aquel momento, hoy no, sí, Jesucristo. Fíjese, hermano Hugo, que al respecto de lo que se está hablando, a mí me encanta Jesús. Fíjese que Jesús un día va a hablarle a los agricultores. Y les dijo, el sembrador sale a sembrar la semilla. Y comienza, y llega. Otra vez, Jesús pone la selva, los árboles, pone como al miquero que va a volar en ramas al árbol para que dé más frutos. Se va a encontrar con personajes como Zaqueo, hablar de los que están sentados en la mesa de impuestos, y va a dar una enseñanza desde esa rama. Jesús para cada cosa tenía una enseñanza. Ahora bien, hermano Hugo, hablemos de los que enseñan en las diversidades parroquias, o en las diversas parroquias, mejor dicho, en las diversas parroquias. Hay quienes enseñan no viendo el ambiente en el que se encuentran. San Pablo dice, con los judíos me hice judío, ¿verdad? Con los
Griego. Me hice griego, dijo. Ahora bien, cuando una persona tiene solo un perfil de enseñanza, va a dar una sola enseñanza. Jesucristo tuvo una serie de enseñanzas, pero Él era el centro de toda enseñanza, en cada área. Entonces, queridos hermanos, necesitamos que las personas, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, con los hermanos de Legión de María, y voy a dar una enseñanza, la voy a dar respetando su mística, su gracia, su cualidad. Si voy a estar con encuentristas, con encuentros matrimoniales, voy a hablar de esa manera. Si usted puede ver cuando Jesús ya había resucitado y se fue ¿para dónde se fue Jesús? No se fue para la milpa a buscar a los muchachos, se fue para el lago y les dice a los muchachos: muchachos, ¿ya pescaron algo? ¿Tienen algo que comer por ahí? La enseñanza de Jesús ya resucitado pendiente. Entonces, querido hermano Hugo y hermanos todos que estamos en cabina, y a los hermanos que nos escuchan, para cada cosa hay una enseñanza. Completamente de acuerdo, hermano Vidal, estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, puede ser encuentrista, puede ser cursillista, puede ser Legión de María, puede ser movimiento, pero el cristocentrismo es la base. La otra nomás es una metodología de evangelización, de atracción, pero la base. Entonces, a eso, en las ideologías, me quedaba en esa parte de las ideologías, a lo cual lo está diciendo claramente. Insisto, no son palabras mías, son palabras del Papa, pero que tienen mucha resonancia. Primero, el pelagianismo. Está hablando del gnosticismo. Y eso está muy dentro, hermano Sergio, lo estamos viviendo. ¿Cuántas personas creen que a base del conocimiento, del saber, se van a salvar? Gnosticismo, ¿verdad? Que quieren empaparse y se creen muy tanto conocimiento sobre Dios, libro, pero la práctica, lejos del corazón de la enseñanza de Jesucristo. Santiago 1:22, ¿qué dice? No basta con ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, por decir algo, y habla también, ¿verdad? Ya dijimos dos corrientes de dice, pero también el Papa está diciendo otras dos corrientes que hasta cierto punto, hermanos y hermanas, muchos se han valido de esa parte, hermano Sergio no me dejará mentir, de lo que es también la ideología marxista que se ha metido entre la iglesia, hermano. La teología de la liberación. Ahora bien, son ideologías buenas siempre y cuando partan de Jesucristo el Señor, no que ideologías propiamente que no son las del Cristo. Ideologías que quieren llevar a la libertad del hombre, pero en contextos lejos del Evangelio. Y usted lo decía, mi hermano Lalito desde hoy, sin conversión, sin entrega a Dios. Muchos quieren implantar un reino de Dios. Y me gusta como, por ejemplo, en el capítulo 2 de la Redentor Inicio de San Juan Pablo II. Miren, muchos hablan del reino de Dios, pero algo que todavía no hemos digerido. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es un tema tan extenso, tan profundo, que una hora no nos alcanza, o menos tiempo. Pero la idea es, hermanos y hermanas, yo, al menos en lo personal, al retomar este tema, mi idea no es dar en sí una cátedra o una enseñanza a profundidad, porque no alcanzaría un solo programa. Pero sí despertar la conciencia de los hermanos y las hermanas, como creyentes en el Señor Jesucristo, como animadores, como responsables, como catequistas, ¿cuál es la enseñanza que estamos dando? ¿Es la enseñanza de Jesucristo o son ideologías de hombres? A eso quiero yo, no queremos, hermanos y hermanas, que a eso quiero yo, hermano Sergio, llegar y tomar conciencia en esa área. ¿Cuál es verdaderamente en nuestra doctrina? Y quiero, hermanos, así para darle paso a mi hermano Sergio, que sé que tiene algo allí que compartirnos. Iba a leer dos numerales, pero nomás les leo el numeral 6
de la catequesis tradende de San Juan Pablo II en el año de 1979. Y oiga lo que dice mi hermano Lalito, qué importante. En la catequesis, y catequesis estamos hablando que es toda enseñanza, ¿verdad, hermano Sergio? En la catequesis, el cristocentrismo significa también que a través de ella se transmite no la propia doctrina o la de otro maestro, sino la enseñanza de Jesucristo. La verdad que Él comunica, o más exactamente, la verdad que Él es. Así pues, hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo. Mire, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. La constante preocupación de todo catequista, cualquiera que sea su responsabilidad en la iglesia, o sea que aquí está hablando de obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos todos los que decimos que enseñamos. ¿Ve? Debe ser, oiga bien, debe ser la de comunicar a través de su enseñanza y su comportamiento. Aquí cuando habla de comportamiento, el testimonio de vida. La doctrina y la vida de Jesús. No tratará de fijar en sí mismo o en sus opiniones y actitudes personales la atención y la adhesión de aquel a quien catequiza. O sea, buscando personas que sean seguidores míos va a hacerlo. O de movimiento, de mi apostolado. Ese es el Cordero de Dios. Pero ese tiene que ser nuestra mensaje. Sigue diciendo. No tratará de inculcar sus opiniones y opciones personales como si éstas expresaran la doctrina y las lecciones de vida de Cristo. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo las palabras, aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús. Ahí lo vamos a leer en San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Es lo que hace San Pablo al tratar una cuestión de primordial importancia. Y eso lo dice en 1 Corintios 11:23. ¿Ve? Yo recibí del Señor lo que les he transmitido. ¿Y que de eso se trata? ¿Qué contacto ha sido con la palabra de Dios transmitida por el magisterio de la iglesia? ¿Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre, que es espíritu de oración? ¿Qué despego de sí mismo ha de tener el catequista para poder decir, mi doctrina no es mía? Predicador, dijo San Pablo, predícate a ti mismo. Pero a veces, hermanos y hermanas, perdonen la expresión, es un lenguaje caliche de aquí de nuestro país, El Salvador, pero decía una hermanita aquí, ¿verdad? Algunos hermanos tal vez no me entiendan esto. Pero es como sentirse como un huevito en paila, dijo una hermana. O como pavo real, ¿verdad? Sentirnos que nosotros somos los dueños del... Y no es así. Qué triste, queridos hermanos y hermanas, cuando tratamos de ponernos al frente nosotros y no la enseñanza de Jesús. Cuando muchas personas se convierten en seguidores de hombres. Y es culpa de los que predicamos, culpa de los que enseñamos, porque tratamos de ponernos nosotros, para que nos vean a nosotros, para que nos aplaudan a nosotros. Y tristemente, hermano y hermana, quiero decir algo bien fuerte. Cuando hablamos contra los pecados del Espíritu Santo, nada más tremendo y más peligroso que quererle robar la gloria a Dios. Quererme quedar con algo que no es mío. Por lo tanto, hermano y hermana, también dice San Pablo que los que enseñamos
seremos castigados con mayor rigor. Y lo dijo Jesús, porque si no enseñamos verdaderamente lo que Él nos ha enseñado, hermano, también dice que nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Porque la doctrina que enseñamos no es nuestra, de Jesús. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué tanto conocemos de Jesús? Verdaderamente, hermano, ¿hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿O cuál es nuestra enseñanza? ¿De dónde partimos? ¿De dónde hablamos? ¿De mi ego? ¿De mi esto? ¿De lo otro? Que etcétera, etcétera. Hermano, si ni el mismo Jesús dijo, esta enseñanza no es mía, es del Padre que me envió. San Juan 7:16. Hermano Sergio, sé que tienes algo ya para ir concluyendo, mi hermano. A ver qué puedo decir en 3 minutos. Bien, gloria a Dios, hermanos. Yo quería tocar 2 aspectos: el que enseña y el que escucha, porque es bien importante eso. Y me gustaba y meditaba una frase que dijo Vidal: a mí me encanta Jesús. Y yo les pregunto, ¿a quién no le encanta Jesús? Pues sí, él sí. Él sí nos encanta, pero las exigencias que Él nos hace, ahí ya no. No. Ahí ya no. Y una de las primeras cosas, por ejemplo, Lucas 6:40 dice que el discípulo no es más que su maestro. Pero si se deja formar, se va a parecer al maestro. Pero hay que dejarse formar. Entonces, a veces, un problema de por qué no somos fieles a la enseñanza es porque primero enseñamos, catequizamos, pero no evangelizamos. Aparecida nos está hablando de que uno debe tener un encuentro personal con Cristo. Porque si también el que recibe no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, su enseñanza es vana. Lo que recibe también no le llama la atención. Es cierto. Sí. Aquel que enseña No lo enamora. 1 Corintios 8:1 dice que el mucho conocimiento nos sube, pero que el amor edifica. Nos está llamando también que lo que hagamos lo hagamos con amor. Y el Señor nos pone énfasis aquí en San Juan. Dice que a Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre? A Cristo Jesús. Que creamos en Él. ¿Y qué nos dijo el Señor en San Juan 13? Ustedes me llaman Maestro y Señor y lo soy. Dichosos si hacen lo que yo les he enseñado. Dichosos si hacen lo que yo les he enseñado. ¿Y qué nos enseñó? Amarnos, a lavarnos los pies. Y el lavado de los pies solamente lo hacían los esclavos no judíos. Porque era tan denigrante. Pero Jesús le está diciendo, por amor a mi Padre, por amor a la enseñanza de mi Padre, yo soy capaz de lavarle los pies. Pedro le dijo, a mí no me los vas a lavar. Si no te dejas que te los lave, no eres de los míos. No formarás parte de los míos. Entonces, y Él nos está diciendo que hagamos lo mismo entre nosotros. Así que tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Ámense. Preguntémonos, ¿lo estamos haciendo? La enseñanza que la iglesia tiene sobre Jesucristo es magnífica. Pero cómo la impartimos, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Así que como el tiempo se nos termina, sí, es profundísimo. Así que gloria a Dios, hermano. Gracias, hermano Sergio. Solo quiero terminar leyendo lo que dice San Juan capítulo 12. Prefería la gloria, 12:43 el siguiente. Preferían la gloria que dan los hombres a la gloria que da Dios. Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero a aquel que oye mis palabras
y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Paz y bien para todos. Paz y bien. Tu programa Perseverando en Comunidad fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.